Amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Continuamos esta serie acerca de la vida y la iglesia. La vida es Dios. Dios está en Cristo. Cristo es el Espíritu y el Espíritu es vida. Entonces, ¿dónde está la vida? La vida está en aquellos que creen en Él. Esto es absolutamente cierto. Mire Primera de Juan, capítulo 5, versículos 12, versículo 13, versículos 12 principalmente. Pero ¿cómo entra la vida en el hombre? Necesitamos ver que la vida es la luz del hombre. Leemos en el Salmo 36, 9, porque contigo está el manantial de la vida, la fuente de la vida. En tu luz veremos o vemos la luz. Por favor, recuerde que la vida está en la luz y que esta vida es la luz del hombre. Donde la luz resplandece, allí viene la vida. Y donde viene la vida, el Espíritu también está allí. Donde el Espíritu esté, allí está Cristo. Donde Cristo esté, allí está Dios. Donde Dios esté, allí está la vida. La vida está en la luz. ¿Dónde entonces, nos preguntamos, está la luz? La luz está en la palabra de Dios. Las palabras que el Señor nos habla son espíritu y son vida. Juan 6:63. Ministramos la palabra de Dios porque esperamos que la palabra de Dios entre en todos los hombres. Tan pronto como la palabra de Dios entre en el hombre, esta viene a ser luz. Una vez recibimos la luz interiormente, obtenemos la vida. Cuando la luz es recibida por el hombre, llega a ser la vida. Además, la vida es el Espíritu. El Espíritu es Cristo y Cristo es Dios. Esto es una realidad espiritual. Los que hemos experimentado, amados, esto debemos postrarnos en adoración y decir amén. Siempre que tocamos la palabra del Señor, la palabra llega a ser la luz en nosotros. Y la palabra llega a ser la vida que satisface nuestra hambre. Sentimos que estamos comiendo de las grosuras de Dios y bebiendo del río de sus delicias, como dice el Salmo 36. E interiormente estamos satisfechos de la presencia de Dios, llenos del suministro de Dios, es decir, llenos del Dios Trino. Por consiguiente, cuando la palabra de Dios opera y comienza a hacer efecto en nosotros, y le obedecemos de buena voluntad, de inmediato somos llenos de luz, de vida, de la presencia del Espíritu, de Cristo y de Dios. De esta manera, cuando alguna persona tiene contacto con nosotros, percibe en nosotros a Dios, a Cristo, al Espíritu, a la vida, la luz y la palabra de Dios. Siempre, amados, deberíamos tener presente que la vida es Dios, que Dios está en Cristo, que Cristo es el Espíritu, que el Espíritu es vida y que la vida es la luz y la luz procede de la palabra de Dios. Perdón. Ser obedientes al hablar de Dios en nosotros es muy importante. Cuando tenemos comunión con el Señor, a veces tenemos la sensación de haber recibido una palabra de parte de Dios. Pienso que cada uno de los oyentes en alguna medida han experimentado esto. A veces la palabra es más tangible, más clara y habla muy claramente a nosotros. Otras veces no lo es tanto, sino que apenas es una sensación. Pero independientemente de la forma, hermano, es la palabra de Dios. Tan pronto recibimos interiormente algo así de la palabra de Dios, de inmediato obtenemos la luz. Esta luz es el mover del Espíritu y redunda en que haya más vida o seamos llenos de vida. De esta manera interiormente percibimos a Dios, a Cristo, al Espíritu y también empezamos a ser llenos de vida y luz. Cuando las personas nos abordan, tienen el sentir de que están tocando a Dios, a Cristo, al Espíritu, a la vida y a la luz. Por consiguiente, hermano, si podemos o no podemos tocar y contactar y obtener la vida, dependerá de la manera en que manejamos la palabra de Dios, de la manera en que tenemos contacto con ella y de la manera que respondamos en obediencia al sentir de la palabra. A menudo recibimos una palabra de Dios, la cual es producto de ese mover del Espíritu en nosotros y tiene como propósito que contactemos y toquemos la vida. Pero ¿cómo manejamos esa palabra?
Mucha gente escucha los mensajes, pero no toca la palabra de Dios. Muchas veces leemos la Escritura, pero tampoco oímos la palabra de Dios. Algunos leen libros espirituales muy buenos, pero nunca tocan al Señor. Esto se debe, ¿sabe qué? A que desobedecen e ignoran al Señor, lo que el Señor les está diciendo, ignoran el sentir del Espíritu, ignoran el sentir de la palabra de Dios, incluso alegan y discuten con Él. Cuando la palabra se está revelando y les está indicando por un lado, ellos alegan y discuten y quieren que sea por otro lado. Es por esa razón que la luz en ellos se pierde y que la vida y Cristo, amado, desaparecen. Más bien hay un sentir de muerte interior, es lo que produce. Esto no solo sucede en nuestro vivir diario. Mire, a menudo tenemos esta clase de experiencia cuando nos reunimos con nuestros hermanos, cuando estamos con nuestro grupo, cuando estamos allí partiendo el pan. Si el Espíritu en nosotros nos da una palabra, una sensación de que debemos abrir la boca y alabar al Señor o guiar en oración o hablar a Cristo, deberíamos, amados, recibir esa palabra y abrir nuestra boca y alabar al Señor o elevar una oración. De este modo, entonces empezamos a recibir luz interior y esta luz es vida, el Espíritu, Cristo y Dios. Cuando respondemos a esa sensación y ofrecemos al Señor esa palabra, alabamos al Señor, vamos a sentir la satisfacción interior de la vida, la dulzura de Cristo, de la presencia de Dios, el mover del Espíritu en el interior. Aún después de irnos a casa, interiormente continuamos sintiendo esa dulcísima presencia de Dios. Lamentablemente, amados, muchos hermanos tienen una sensación así cuando están allí con sus hermanos partiendo el pan en su grupo, teniendo comunión. Una palabra a veces que no tiene mucha forma, pero no están dispuestos a obedecer. En vez de ello, interiormente se ponen a razonar y decir, bueno, si yo digo esto, yo no estoy tan seguro, los hermanos se van a reír de mí, el Señor sí quiere que yo me levante y alabe y ore y comparta, pero es que mi oración es mala, yo me voy a desprestigiar, voy a hacer el hazmerreír de esta gente. Cuando ellos comienzan a razonar así, la luz desaparece. La vida, Cristo y Dios, amado, también quedan allí tapados. Como resultado, durante la reunión, la persona se siente vacío, más bien inquieta, insatisfecha en aquel lugar. Cuando se va a casa, sigue estando vacío y no puede tocar al Señor y se va a dormir y sigue con esa misma sensación de vacío. Al otro día, cuando se levantan, sienten que están lejos de Dios. Su comunión interior no será restaurada, a menos que ellos que confiesen delante de Dios que sí, Señor, perdóname porque fui desobediente. Tú me diste una palabra allí en la comunión con mis hermanos y no te obedecí. Por consiguiente, si queremos tocar la vida, necesitamos la palabra, la sensación esa que el Espíritu nos da, y necesitamos obedecer, permitir que Cristo hable, hablar a Cristo. Tal sensación es la palabra viva de Dios. Aunque es silenciosa, ciertamente es una palabra viviente. Por eso es que sentimos esa sensación allí en el Espíritu. Deberíamos aceptarla y obedecerla. Si hacemos esto, la palabra en nosotros llega a ser luz. Y esa luz es vida, es Cristo, es Dios y es el Espíritu. Si todos practicamos de esta manera, podríamos tocar a Dios todos los días, hermanos, y disfrutarlo y al otro día amanecer llenos de vida y con más hambre. Esta es la manera de tocar a Dios. Y el que toca a Dios de esta manera es bendecido. ¿Qué quiere decir bendecido? Está siendo llena de la bendición de Dios, del Hijo, de más vida. Ser bendecido es tener vida de Dios como una realidad espiritual. Tenemos que ver que la vida de Dios, amado, siempre va a encontrar obstáculos en el hombre. Necesitamos ver esos obstáculos que la vida de Dios encuentra en nosotros. Vamos a dedicar tiempo a repasarlos. Muchos hermanos hasta cierto punto conocen la vida de Dios y han visto un poco sobre ella, han experimentado en ocasiones. También tienen cierto entendimiento en cuanto a la manera de obtener esa vida y de lo que sucede al obtenerla. Sin embargo, nuestra experiencia nos ha enseñado que la vida de Dios también confronta obstáculos y muchas dificultades. Cada parte de nuestro ser, amado, y recuerde que tenemos 3 partes en nuestro ser. Cada parte de nuestro ser, tanto interno como externamente, se opone, presenta un obstáculo a la vida.
Aunque sabemos que la vida de Dios ha entrado en nosotros para hacer nuestra vida y para ser expresada en nuestro vivir, esta vida en realidad encuentra muchos obstáculos. Por eso es muy difícil que la vida pueda expresarse en nuestro vivir. Todo nuestro ser constituye un obstáculo para la vida de Dios. La vida de Dios encuentra muchos obstáculos en nosotros, lo repetimos. Es difícil, amado, hallar creyentes que permiten que la vida de Dios tenga vía libre en ellos, que den libre acceso a Dios. Los problemas más difíciles y las restricciones más severas que la vida de Dios encuentra en todo el universo están relacionados con estos obstáculos que encuentra en el hombre. Y este es un asunto muy serio y amerita que lo estudiemos con diligencia. Es un hecho que fuimos salvos y que la vida de Dios ha entrado en nosotros. Podemos decir amén. Sabemos de la vida de Dios y también hemos experimentado. También sabemos cómo tocarla, cómo contactarla, cómo ser lleno. Podemos saber muchas cosas allí en la psiqui. No obstante, la vida de Dios aún no tiene una manera de avanzar y a veces pasamos demasiado tiempo allí en lo mismo. La vida de Dios no encuentra un avance y no puede lograr lo que quiere en nosotros por los obstáculos en nuestro ser. En nuestro vivir diario no le damos a la vida de Dios la manera de avanzar, ni le cedemos terreno a nuestro ser. Todo lo relativo a nuestro hombre natural restringe la vida de Dios. Aún la exhortación que hacemos a los demás puede ser un problema para la vida de Dios. Todo lo que tenemos, amado, todo lo que tenemos, lo que traemos con nosotros, ya sea bueno o malo, aprobado o desaprobado, puede ser un obstáculo para la vida de Dios. No deberíamos pensar que la tibieza o los retrocesos de algunos hermanos constituyen un obstáculo para la vida de Dios, pero la búsqueda intensa y celosa del Señor por parte de otros santos no es un obstáculo. Este es un concepto falso. Con frecuencia nuestro celo y nuestra búsqueda son obstáculos muy grandes para la vida de Dios. Asimismo, no deberíamos pensar que la impiedad y la mundanalidad de algunos santos son más obstáculos para la vida de Dios que el comportamiento de ciertos santos que portan la semejanza de Dios en sus vidas, que no aman al mundo y renuncian al pecado. No es más. Esto, amado hermano, tenemos que tenerlo muy claro. Podría ser que Dios encuentre obstáculos significativamente más grandes y aún más fuertes en los santos en quienes vemos muy poca injusticia. Por eso necesitamos dedicar tiempo a ver cuáles son los obstáculos que la vida de Dios encuentra en nosotros. Hemos conocido, hermano, y seguro usted también, a muchas personas que aman y buscan al Señor con gran celo y son muy piadosas. Y raramente conocemos a personas que permiten que la vida de Dios fluya o tenga una vía libre en ello. Raramente vemos que la vida de Dios fluya libremente de cualquier persona sin encontrar dificultades. Aún en esos santos que permiten, allí hay dificultades. Es difícil los cristianos que le dejen el camino libre a Dios. Cuando hallamos una persona así, sería la mayor bendición del universo y le aseguro que ese es el milagro más excelente. Encontrar santos que han caminado hasta ese nivel para permitir que la vida de Dios fluya sin obstáculos. Esto significa que es muy raro y digno de atención, amados hermanos. Y qué bueno cuando nos encontremos con alguien que no ponga restricciones ni obstáculos delante de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, no solo para que conozcamos la vida, la manera de contactarla, la manera de expresarla, el camino de la vida, sino que también para que descubramos las cosas que obstruyen y restringen el camino o la senda de la vida. Comenzaremos a revisar estos obstáculos en el próximo audio. Gracias y paz, amados.